Existe una frase de Jesús que la mayoría de las iglesias nunca explica de verdad. Una frase que queda enterrada en medio del Sermón del Monte como si fuera una nota al pie, como si fuera un detalle menor, pero que cuando entiendes el mundo en que fue dicha, el suelo desaparece debajo de tus pies. 30 segundos antes, Jesús había dicho que nadie juzgue a nadie, y 30 segundos después, él mismo estaba pidiendo que identificaras perros y cerdos entre las personas a tu alrededor. Y esa contradicción aparente no fue un descuido, no fue una edición mal hecha, no fue una traducción errónea, fue una trampa pedagógica colocada allí a propósito para obligarte a pensar más profundo de lo que cualquier sermón dominical jamás te llevó. Lo que estás a punto de escuchar no está en los bancos de la mayoría de las iglesias. Y cuando termines este video, nunca más vas a leer Mateo capítulo 7 versículo 6 de la misma manera. Para entender lo que Jesús estaba diciendo, primero necesitas sacar de tu cabeza cualquier imagen moderna que tengas de un perro o de un cerdo. Olvida el perrito mascota. Olvida el tocino del desayuno. Esos animales, en el mundo del siglo I en Palestina, eran algo completamente diferente. Y la diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre una palabra de consuelo y una palabra de guerra. La Palestina del tiempo de Jesús no era un territorio en paz. Era una región ocupada por el Imperio Romano, administrada por gobernadores que alternaban entre la negligencia y la brutalidad, habitada por una población judía que cargaba siglos de humillación imperial apilados unos sobre otros como piedras en un muro a punto de derrumbarse. Herodes el Grande había muerto hace menos de 40 años cuando Jesús subió a aquel monte. El templo todavía estaba siendo construido y ampliado. La tensión entre colaboradores de Roma y celotes dispuestos a morir por la libertad de Israel era palpable en cada conversación del mercado, en cada cena familiar. Ese era el aire que los oyentes de Jesús respiraban cuando él abrió la boca aquel día. Y en ese mundo, un perro no era compañía. Era peligro. Era el animal que veías de noche rondando en jauría por los alrededores de las ciudades, comiendo lo que encontraba, incluso cadáveres. El Salmo 22 ya había grabado esa imagen siglos antes cuando David escribió sobre enemigos que lo rodeaban como perros. Y la audiencia de Jesús conocía ese salmo de memoria porque se cantaba en las sinagogas, se recitaba en momentos de angustia, se vivía como profecía. Pablo, décadas después de Jesús, todavía va a usar exactamente esa misma imagen en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, para hablar de opositores hostiles infiltrados dentro de la propia comunidad cristiana. El perro, en el vocabulario bíblico y cultural del siglo I, no era neutro. Era símbolo de algo que destruye por naturaleza, que no construye, que no guarda, que ataca y desgarra y sigue adelante. El cerdo era peor. No era solo un animal impuro según el Código Alimentario de Levítico capítulo 11, era el símbolo máximo de todo lo que profana lo sagrado. Y eso no era abstracto para ningún judío que estuviera escuchando a Jesús aquel día. 197 años antes de ese sermón, en el 167 a.C., el rey Seleucida Antíoco Epífanes había entrado en Jerusalén, invadido el templo, el lugar más sagrado que existía sobre la tierra para cada persona en la audiencia de Jesús, y había sacrificado un cerdo vivo sobre el altar. Un cerdo sobre el altar, en el lugar donde solo los sacrificios prescritos podían ser ofrecidos, en el lugar donde habitaba la presencia de Dios, en el lugar que era la identidad espiritual de Israel entera. Ese acto quedó grabado en la memoria colectiva judía como la profanación de las profanaciones. Quedó registrado en los libros de los Macabeos, quedó como una cicatriz abierta en la cultura popular del pueblo. Cuando Jesús dijo cerdo, cada oyente no pensó en tocino, pensó en Antíoco, pensó en el altar manchado, pensó en la mayor humillación que su nación había sufrido a manos de un enemigo extranjero. Eso es lo que estaba en la sala cuando Jesús pronunció Mateo 7, versículo 6. No una metáfora gentil sobre ser selectivo con tu energía. Una declaración cargada de historia, de sangre, de memoria colectiva, de legislación religiosa, de código cultural. Y para entender la profundidad de lo que estaba diciendo sobre lo que es santo, necesitas bajar un nivel más, porque la expresión griega usada en el texto original
no es genérica. La palabra griega to hagion, que traducimos como lo que es santo, era una expresión técnica conocida por cualquier judío alfabetizado del siglo I. Aparecía en la legislación rabínica para describir específicamente la carne consagrada de los sacrificios del templo, la porción que volvía al oferente después del ritual, la carne que había sido separada, dedicada, colocada en una categoría diferente a toda otra carne del mercado. Existía un código entero, compilado alrededor del año 200, pero preservando tradiciones mucho más antiguas, que discutía qué hacer cuando esa carne se volvía impura o inutilizable. Y la instrucción era inequívoca. No se daba a los perros. Eso no era poesía, era ley. Era práctica cotidiana en los alrededores del Templo de Jerusalén. Jesús tomó esa ley práctica, cotidiana, concreta, y la elevó a una dimensión completamente nueva. La segunda imagen del versículo es tan densa como la primera, pero funciona de una manera diferente. Las perlas en el mundo antiguo del Mediterráneo no eran adornos de tienda departamental. Eran uno de los materiales más valiosos que existían, equiparadas al oro, disputadas por mercaderes que cruzaban rutas comerciales peligrosas para obtenerlas. Pero en la literatura rabínica del siglo I, las perlas tenían un significado que iba más allá de lo económico. Eran la imagen favorita para hablar de las enseñanzas más profundas de la Torá, las verdades que no estaban en la superficie del texto sagrado, sino que exigían años de estudio, de meditación, de discusión entre maestros y discípulos, para ser alcanzadas. Una enseñanza profunda era una perla porque era rara, porque exigía esfuerzo para ser encontrada, porque no podía ser fabricada artificialmente, porque solo quien sabía lo que estaba buscando podía reconocer su valor real. El propio Jesús va a usar esa misma imagen, en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, cuando describe el reino de Dios como el mercader que encuentra una perla de valor inestimable y literalmente vende todo lo que posee para comprarla, lo que solo tiene sentido si la audiencia ya estaba familiarizada con la idea de que perla y verdad sagrada son lo mismo en el vocabulario espiritual judío. Entonces, cuando Jesús pone las dos imágenes juntas, no deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, está construyendo un paralelismo intencional, donde cada elemento hace eco del otro. Lo que es santo equivale a las perlas. Los perros equivalen a los cerdos. Dar equivale a echar. Y ahí viene una distinción que la mayoría de las traducciones borra completamente, porque parece un detalle gramatical, pero no lo es. En griego, el verbo usado para dar en el primer par es dote, del verbo didomi, que es una acción deliberada, consciente, elegida. Tú decides dar, piensas, calculas, extiendes la mano. En el segundo par, el verbo es valete, del verbo ballo, que significa tirar, arrojar, lanzar, un movimiento menos calculado, más impulsivo, casi reflejo. Jesús está describiendo dos comportamientos diferentes que llevan al mismo resultado catastrófico. En el primer caso, sabes lo que estás haciendo y lo haces de todas formas. En el segundo caso, ni siquiera notaste lo que tenías en el bolsillo cuando metiste la mano y tiraste. Piensa en lo que eso significa para la vida concreta de quien está viendo esto ahora. ¿Cuántas veces te sentaste con alguien que ya había demostrado claramente que no quería escuchar, y aún así fuiste profundo, lo explicaste todo, diste lo mejor de tu experiencia espiritual, de tu dolor personal transformado en fe, de tu camino más íntimo con Dios, y esa persona usó todo aquello como munición para ridiculizarte? Ese es el primer escenario de Jesús. Diste de forma consciente lo que era sagrado a quien lo va a destruir. ¿Y cuántas veces publicaste algo profundo en las redes sociales? Un pensamiento que venía de un camino real, de una noche de oración, de un momento de silencio que cambió algo en ti, y en los comentarios aparecieron 3 palabras de burla de alguien que ni siquiera se tomó el trabajo de leer hasta el final? Ese es el segundo escenario. Lanzaste sin darte cuenta de quién estaba del otro lado. Jesús los previó a los dos, y los describió en una sola frase de 26 palabras en el griego original. Pero hay un tercer nivel en este versículo que la mayoría de los comentaristas pasa por alto y que cambia el objetivo de la enseñanza de forma radical. Estudiosos serios del Sermón del Monte, cuando examinan el contexto histórico de la audiencia de Jesús,
señalan que los perros y cerdos de Mateo 7, versículo 6, no necesariamente se refieren a paganos o personas fuera de la fe judía. Pueden referirse, y probablemente se refieren principalmente, a personas dentro de la propia comunidad que operan con hostilidad sistemática contra la verdad. Eso lo cambia todo, porque la tendencia natural es leer este versículo como nosotros contra ellos, los creyentes guardando sus perlas de los incrédulos allá afuera. Pero Jesús está hablando a sus discípulos sobre personas que pueden estar sentadas en la misma sinagoga, compartiendo la misma comida, usando el mismo lenguaje religioso, y aún así, usando las verdades sagradas como arma de manipulación, como instrumento de poder, como material para tender trampas y no para crecer. ¿Alguna vez estuviste en una comunidad donde alguien pedía enseñanza pero en realidad solo quería encontrar fallas para atacar? Donde alguien tomaba una verdad profunda del Evangelio y la convertía en argumento para disminuir a los demás. Donde alguien usaba la Biblia como escudo para nunca ser cuestionado y como espada para cortar a todos a su alrededor. Jesús no estaba describiendo solo al pagano hostil allá afuera. Estaba describiendo un patrón de comportamiento que puede habitar cualquier espacio donde existe lo sagrado. Y el patrón tiene consecuencias físicas, concretas, descritas con precisión clínica en la segunda mitad del versículo. Los cerdos pisotean las perlas en el barro. Los perros se vuelven y te despedazan no a la perla, sino a ti. Dos categorías de daño diferentes para dos categorías de comportamiento diferente. Lo sagrado es destruido y quien carga lo sagrado es desgarrado. Doble pérdida, doble daño, y Jesús comprimió todo eso en media frase. Hay una escena que ocurrió 2 años después de ese sermón, y que es la ilustración más perfecta de Mateo 7, versículo 6 que puedes encontrar en cualquier texto antiguo. Jerusalén, año 33, la noche que antecede a la crucifixión. Jesús fue capturado en el jardín de Getsemaní, pasó por la casa del sumo sacerdote, y de madrugada fue llevado ante Herodes Antipas. Lucas registra la escena en el capítulo 23, versículo 9, con una precisión que necesitas pausar para absorber. Herodes estaba feliz de ver a Jesús. Hacía mucho tiempo quería conocerlo. Le hizo muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús ante ese hombre que tenía el poder de decidir sobre su vida? Nada. Silencio absoluto. Ninguna respuesta. Ninguna parábola. Ningún milagro. Ninguna palabra. El mismo Jesús que se había detenido en medio de una multitud para hablar con una mujer que había tocado el borde de su manto, quedó completamente mudo ante el tetrarca de Galilea. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas no estaba allí para buscar la verdad. Herodes quería un espectáculo, quería entretenimiento espiritual de lujo particular. Era el mismo hombre que había mandado decapitar a Juan el Bautista para cumplir una promesa hecha en estado de ebriedad durante un baile de cumpleaños. Era un gobernante que conocía las profecías, que tenía acceso a los textos sagrados, que llevaba años oyendo hablar de Jesús, y nunca había dado la menor señal de apertura genuina. Su curiosidad sobre Jesús era la misma curiosidad de quien va al circo. Quiero ver el show, quiero ver el truco, quiero llevarme una buena historia para contarles a los invitados. Y ante eso, Jesús cerró la boca. No porque Herodes no tuviera valor como ser humano, sino porque la perla que Jesús cargaba era demasiado sagrada para ser lanzada en el ring de un palacio de entretenimiento. El hombre que había conversado con prostitutas, con leprosos, con recaudadores de impuestos romanos odiados por todo judío, con una mujer samaritana en pleno día junto a un pozo, eligió el silencio ante un rey. Mateo 7, versículo 6, en carne y hueso. Compara eso con lo que ocurrió pocas horas después, ante Poncio Pilato. Juan capítulo 18, versículos 33 a 38. Pilato no era un hombre de fe. Era un funcionario político romano que probablemente no le importaban las cuestiones teológicas judías más de lo que le importaba cualquier otra disputa local que llegaba a su escritorio. Pero cuando Pilato le pregunta a Jesús sobre su reino, cuando le pregunta qué es la verdad, Jesús responde, explica, dice para qué nació y para qué vino al mundo. ¿Por qué? Porque en esa pregunta, aunque cínica, aunque política, había al menos un destello de apertura. Había una grieta en el corazón de piedra del gobernador. No era una búsqueda perfecta, pero era una pregunta real.
Y Jesús podía leer la diferencia entre una pregunta que busca y una pregunta que tiende una trampa. El mismo Jesús que guardó silencio absoluto ante el entretenimiento de Herodes, abrió la boca ante la pregunta imperfecta de Pilato. Ese es el discernimiento de Mateo 7, versículo 6, funcionando en tiempo real, practicado por el mismo hombre que lo enseñó. Y ese patrón no comienza aquella noche de la prisión. Atraviesa todo el ministerio de Jesús. En Marcos capítulo 4, versículo 10, los discípulos preguntan por qué Jesús habla en parábolas a las multitudes, y la respuesta de Jesús es directa. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice en parábolas. Las parábolas no eran historias para enseñar con más claridad, eran historias que funcionaban como filtro. Quien tenía hambre de entender volvía para preguntar más. Quien no tenía hambre se iba satisfecho con un cuento bonito sin haber captado nada de lo que importaba. Jesús regulaba la profundidad de lo que compartía según el estado interior de quien escuchaba. Y Marcos, capítulo 4, versículo 33, lo deja escrito de forma desconcertante para quien está acostumbrado a pensar en Jesús como el predicador que lo dio todo a todos. Con muchas parábolas semejantes, les hablaba la palabra según podían oír. Según podían oír, no según Jesús quería decir. La limitación era del receptor, y Jesús la respetaba en lugar de forzar lo que no sería recibido. Pablo siguió exactamente el mismo patrón décadas después. En Hechos capítulo 13, versículo 46, cuando los opositores en Antioquía de Pisidia empiezan a contradecir y a blasfemar públicamente, Pablo no debate más, no argumenta, no lanza más perlas. Los mira y dice: ya que desecháis la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y simplemente se va. En Hechos 18, versículo 6 en Corinto, el mismo patrón se repite cuando los opositores blasfeman. Pablo sacude sus vestidos, declara que está limpio de toda responsabilidad y cambia de dirección. Eso no es cobardía. Es la aplicación práctica de Mateo 7, versículo 6, ejecutada por alguien que había estudiado y vivido el Evangelio por años. Hay momentos en que lo más fiel que puedes hacer es dejar de hablar. Existe una paradoja en este versículo que puede incomodar cualquier lectura simplista que hayas hecho hasta aquí, y que necesita ser dicha porque sin ella el cuadro queda incompleto. Saulo de Tarso, que después se convertiría en Pablo, el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, era exactamente el tipo de persona que Mateo 7, versículo 6 describe. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. No es una metáfora exagerada. Pablo había aprobado la ejecución de Esteban. Iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres a la prisión. Perseguía a la comunidad primitiva con autorización oficial, con recursos del Estado, con la convicción religiosa de quien cree genuinamente estar haciendo la voluntad de Dios al destruir lo que considera herejía. Si había una persona en el mundo del siglo I, a quien el discernimiento humano le diría: no des la perla, no fuerces lo sagrado, no hay apertura aquí, era Saulo de Tarso. Y Dios la dio de todas formas. Pero mira cómo. No fue por un debate teológico que alguien ganó. No fue por un argumento irrebatible que alguien presentó en el momento justo. Fue una luz cegadora en medio del camino a Damasco. Una voz que derribó al hombre del caballo y preguntó: ¿por qué me persigues? Fue una intervención que ningún discernimiento humano podría haber planeado o ejecutado. Ese es el punto que cierra el círculo de una manera que la mayoría de las lecturas nunca alcanza. Tu papel en el Evangelio no es convertir a nadie. Nunca lo fue. Tu papel es discernir cuándo compartir y cuándo guardar la perla. El papel de Dios es transformar. No sabes quién es el próximo Saulo de Tarso en tu vida. No tienes cómo saberlo. Y Mateo 7, versículo 6, nunca quiso decir que lo sabrás. Quiso decir que cuando el corazón está claramente cerrado, cuando la hostilidad es sistemática y declarada, tienes permiso de guardar silencio y dejar que Dios actúe de la manera que solo Dios puede actuar. Eso también significa que la persona que hoy leerías como cerdo puede mañana estar tocando tu puerta de rodillas. Pedro, que negó a Jesús 3 veces en una noche, fue el hombre que predicó en Pentecostés,
y trajo 3,000 personas a la fe en un solo día. Tomás, que necesitó meter el dedo en la herida para creer, fue probablemente el hombre que llevó el Evangelio hasta la India, donde existen comunidades cristianas hasta hoy que trazan su origen directamente a él. Las categorías de perro y cerdo en el vocabulario de Jesús no son permanentes. Son descriptivas de un estado actual del corazón, de una postura presente ante la verdad. Y el mandamiento no es nunca hables con esas personas. Es no fuerces lo sagrado donde no es bienvenido ahora. La puerta queda abierta, pero tú no la derribas a la fuerza porque crees que la responsabilidad de abrirla es tuya. ¿Y las perlas al final? ¿Qué es exactamente lo que debes proteger? Porque si no sabes qué son, toda la arquitectura de este versículo pierde su sentido práctico. Las perlas no son tus opiniones sobre política eclesiástica. No son tus posiciones sobre qué traducción de la Biblia es más fiel. No son tus argumentos sobre escatología o sobre el orden de los eventos del fin de los tiempos. Las perlas son las verdades que costaron algo real para ser adquiridas. Son la experiencia de haber sido perdonado cuando no lo merecías. Son la certeza de que hay amor del otro lado del silencio de Dios en tus peores días. Son la transformación que ocurrió en ti, en momentos que nadie vio, en habitaciones oscuras a las 3 de la mañana, en crisis que no publicaste en ningún lado porque eran demasiado profundas para caber en un texto. Esas verdades exigen un corazón preparado para recibirlas. Entregarlas a quien las va a pisotear no es generosidad, es desperdiciar lo que costó sangre. Y aquí la historia regresa al principio, porque Jesús no solo estaba enseñando ese principio, Él era ese principio. Era la propia perla de gran valor que Mateo 13 describe, el bien más precioso que jamás existió, lanzado al mundo. Y en la cruz, la humanidad hizo exactamente lo que Mateo 7 versículo 6 describe. Tomó lo que había de más santo y lo pisoteó, y lo que había de más valioso, y lo desgarró. Isaías capítulo 53 versículo 7 ya lo había descrito siglos antes. Fue oprimido y humillado, pero no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. Jesús se dejó pisotear de forma voluntaria, consciente, con los ojos abiertos, no porque fuera el momento correcto del discernimiento humano, sino porque era la única manera de transformar a los cerdos en hijos, a los perros en herederos, a los que pisoteaban en adoradores. Es precisamente porque Él ya fue despedazado una vez, de forma definitiva, que tú no necesitas repetir ese proceso innecesariamente cada vez que alguien en internet o en la mesa familiar decide que tu fe es un blanco conveniente. Protege las perlas, no porque sean tuyas, sino porque fueron compradas a un precio que no vas a poder calcular. Y si llegaste hasta aquí en este video, eso ya me dice algo sobre ti. Alguien que aguanta hasta el final de una conversación así no está aquí por accidente. Así que cuéntame en los comentarios, ¿ya viviste alguno de esos 2 escenarios que Jesús describió? ¿Ya le diste lo que era sagrado a alguien que lo pisoteó? ¿Ya lanzaste una perla sin darte cuenta de quién estaba del otro lado? No necesita ser una respuesta teológica perfecta. Puede ser una línea, una palabra, una historia que quedó guardada dentro de ti. Este espacio es de quien busca, no de quien ya llegó, y el comentario de quien está en el camino vale más que el silencio de quien finge que ya lo sabe todo. Si este contenido movió algo en ti, hay un botón de suscripción esperándote. Pero no te suscribas por hábito, por impulso, o porque yo te lo pedí. Suscríbete si quieres seguir teniendo este tipo de conversación, la que va al fondo, la que no le tiene miedo a preguntar, la que te trata como alguien capaz de pensar por sí mismo. Y si tienes una historia sobre esto, sobre una perla que guardaste a tiempo, o una que lanzaste y te costó caro, compártela aquí abajo. Esta comunidad se construye con esas historias, no con aplausos vacíos. Cuéntanos también qué otros temas del mundo antiguo te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo.